Saludos y bendiciones, muy querida familia de Centinela de la Fe. Feliz día de la institución de la Eucaristía y del ministerio sacerdotal. En este día nos encontramos en el patio del Colegio Pío Latinoamericano. Su amigo de siempre, el Padre Ramón Antonio Santana Castillo, de República Dominicana. En esta ocasión, para que juntos meditemos y reflexionemos en torno al Salmo 91, muy conocido por todos nosotros. Ante todo, ¿qué no es este salmo? Yo quisiera ilustrar esta parte para negar lo que no es este salmo, porque habitualmente lo utilizamos de forma errónea. En una película conocida por todos aquellos que pasan de 40 años, El Doctor Zhivago, que narra los conflictos bélicos entre la Unión Soviética y otras regiones, en un momento de guerra y donde hay muchos cadáveres en el suelo, nos encontramos que el doctor y sus amigos, sus compañeros, están caminando en torno a los cuerpos destrozados por las balas, los proyectiles, y reparan, se fijan en un cadáver que tiene en su cuello una especie de cadena. En la misma no hay un dije de una cruz o de una medalla, simplemente hay una especie de rollo de un pequeño texto. Tomaron el texto y lo leyeron, y ciertamente traía consigo un fragmento del Salmo 91 mismo que nos implica en reflexión en este día. ¿Qué decía el texto que pendía del cuello de este soldado? Pues Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Con sus plumas te protege, bajo sus alas hallas refugio, escudo y armadura es su fidelidad. Interesante, porque ese soldado se había encomendado a la estructura o al significado de estos dos segundos versos del Salmo 91, en lo que hablaba de protección, cuidado y de seguridad, pero aún así le alcanzó la muerte. ¿A qué viene todo esto, Padre Ramón Antonio? Sencillamente, el Salmo 91 no es un amuleto. El Salmo 91, la Biblia en su totalidad, no es una rama o penca de sábila, no es magia, es vida y la estructura o experiencia orante de un salmista o de una comunidad. Quisiera que en esta primera parte nos quedemos con esto. La palabra de Dios, la Biblia, en este caso el Salmo 91, no es magia, es la experiencia orante de un hebreo que en su día a día, en este caso en una situación particular a la que podemos llamar situación límite, este orante hace oración. Solemos tener en nuestras habitaciones la Biblia abierta en el Salmo 91, evocando protección de Dios, protección divina. Interesante, porque podemos vivir una vida desordenada y creer que por tener el Salmo en el Salmo 91 en la habitación tenemos el gozo, la protección de Dios y no nos va a pasar nada. Nada más lejos de la verdad. La coherencia de vida, el testimonio de fe y la confianza plena en Dios es lo que nos ayuda a librarnos de todo mal. Es interesante el que podamos abordar el Salmo 91 en la estructura en la que fue escrito. Este salmo, como bien dije en la primera parte, es la experiencia de un judío orante. Debemos leer el salmo en su cultura y pensando en cómo fue escrito. Cuando vemos el salmo a fondo, nos damos cuenta que intervienen tres personajes. El primero, el hebreo orante que va en peregrinación hacia el templo de Jerusalén. El segundo, el sacerdote levita que le recibe y le introduce en la vida de oración del templo. Y el tercero, y no menos importante, sino el más importante, Dios que interviene hablando y orientando, animando
al judío que ha amanecido en el templo de Jerusalén en vigilia de oración. El versículo 1 y 2, la división estructural del Salmo, versículo 1 y 2, primera parte, interviene el judío orante. Del versículo 3 al 13 encontramos la intervención del sacerdote levita, y del versículo 14 al 16 las palabras o intervención de Yahvé. Interesante, porque cuando leemos el Salmo de forma lineal o de forma corrida, creemos que es una oración de un solo personaje. Nada que ver con eso. Es la interacción orante del judío peregrino, del sacerdote que les recibe y de Yahvé, quien tiene la última palabra. No podemos leer el Salmo sin leerlo en el contexto histórico, cultural, religioso y social en el que fue escrito. No podemos reflexionar sobre el Salmo 91 sin tener en cuenta que es una oración que parte de una experiencia de un hombre de Dios. Es la experiencia del día a día que este judío, en el que reconoce el peligro, pero que se afianza en Dios, él hace camino a Jerusalén, o más bien camino al templo de Jerusalén. Conviene que ahora veamos o meditemos en torno a la estructura teológica del Salmo 91, sin salirnos del contexto y en la realidad en la que fue escrito. Primero, quien reza el Salmo es un judío que está afuera o hacia afuera de la ciudad de Jerusalén. Va en peregrinación hacia la ciudad como era habitual. Estas peregrinaciones se hacían para las fiestas conmemorativas, fiestas importantes, o también la hacía un judío en necesidades particulares, cuando tenía motivos para agradecer, cuando quería una palabra de aliento ante la dificultad, etcétera, etcétera. En el versículo 1 y 2, donde interviene el judío orante, encontramos dos elementos importantes. Primer elemento, la profesión de fe de este que va hacia Jerusalén, hacia el templo a orar. Y el segundo elemento, también muy importante, es cómo este judío concibe a Dios. Desde su experiencia de fe, él le pone a Dios 4 nombres divinos. Dice el versículo 1, profesión de fe: el que habita al amparo del León, el Altísimo, y mora a la sombra del Shaddai. Diga a Yahvé: refugio, baluarte mío, mi Dios, en quien confío. Aparecen aquí el voto de confianza del judío en la profesión de fe y en el reconocimiento de su experiencia de los nombres divinos: Elión, Shaddai, Yahvé, mi Dios. En ese caminar, el judío que se sabe en peligro llega al templo de Jerusalén, y allí le recibe el sacerdote. Es interesante porque el sacerdote tenía una misión o unas misiones muy específicas: el mantenimiento del templo, el embellecimiento del templo, el ofrecer el sacrificio, pero también acompañar a los judíos orantes en la oración conocida o rito de oración conocida como incubación nocturna. Un rito muy importante, la incubación nocturna en la estructura litúrgica del pueblo de Israel. Un rito muy importante. ¿En qué consistía este rito? El judío peregrino llegaba y un sacerdote le recibía, le daba unas palabras de aliento, la que iban a servir como esquema de meditación, y lo dejaba amanecer frente al arca de la alianza, orando, presentando a Dios sus necesidades, pidiendo a Dios le acompañara, pidiendo a Dios una asistencia, pidiendo a Dios una palabra de fortaleza. Era una noche
de combate contra la carne, de combate contra Satanás, pero también una noche en la que se esperaba que Dios interviniera. Por eso, en el versículo 3, quien interviene, donde entendemos que ya recibió al judío peregrino, quien interviene es el sacerdote levita. ¿Qué palabras le dice ese sacerdote levita al judío que acaba de llegar al templo? Le dice: pues él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Con sus plumas te protege, bajo sus alas hallas refugio, escudo y armadura es su fidelidad. Fíjense que este sacerdote está hablando en tercera persona, haciendo referencia al poder de Yahvé y a lo que Yahvé va a hacer con este judío. Es evidente que el judío trae un problema, una situación de dolor en la que se siente perseguido, y el sacerdote le presenta a un Dios protector, a un Dios luchador, a un Dios que le protege, a un Dios que le guarda. También hay un elemento interesante en esta intervención o primera intervención del sacerdote para con el judío. Dice: con sus plumas te protege, bajo sus alas hallas refugio. Había también en la estructura de justicia del pueblo de Israel un signo muy interesante. Cuando un judío corría hacia el templo, cuando un judío cometía un crimen y corría hacia el templo y se sujetaba de las alas del arca de la salvación, conseguía indulto. Parece que este judío, como dije en principio, traía consigo una situación particular y el sacerdote les dice: mira, con sus alas te va a proteger. Recuerden que el arca de la alianza, tenía sobre sí 2 querubines, y este signo de los querubines con las alas inclinadas era signo de protección de Dios para el pueblo. Luego vamos a leer el versículo 4. Recuerden, quien está hablando, dando palabra de motivación, es el sacerdote levita. Dice: no temerás el terror de la noche, ni la saeta que vuela de día. Recuerden que en el ambiente que está hacia las afueras de la ciudad de Jerusalén es un ambiente politeísta, se creen muchos dioses. Cuando dice el terror de la noche, está haciendo referencia a la diosa Luna, y cuando dice la saeta que vuela de día, está haciendo referencia a los rayos del sol, porque también en esa cultura se concebía al sol como un dios. Entonces, ni ese dios Luna de noche, ni el dios sol de día te van a hacer daño. Ni la peste que avanza en las tinieblas, ni el azote que devasta a mediodía. El judío, al parecer, le ha contado al sacerdote el peligro que implica vivir en donde él vive, el peligro que implica llegar de su casa hacia el templo de Jerusalén, o la situación en la que él mismo se encuentra. Y reitero, el sacerdote en palabra de aliento le va motivando. Dice: aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Basta con que fijes tu mirada y verás la paga de los malvados. Tú que dices: Yahvé es mi refugio, y tomas a Elión por defensa. El sacerdote acaba de recordarle la profesión de fe que el judío hizo cuando llegó al templo o cuando salió de su casa. Dice: tú que dices: Yahvé es mi refugio, y tomas a Elión por defensa. El mal no te alcanzará, versículo 10, ni la plaga se acercará a tu tienda, que él ordenará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Te llevarán ellos en sus manos, para que en piedra no tropiece tu pie. Pisarás sobre leones y la víbora, y hallarás al leoncillo y al dragón. Y con este versículo termina la intervención sacerdotal y termina
el rito de incubación nocturna. Ya el judío ha amanecido, ya ha orado lo suficiente. El sacerdote le dio las palabras de motivación desde el versículo 3 hasta el 13. Y al amanecer que vuelve a su casa, quien le habla es el mismo Dios. Versículo 14 y 16. Fíjense que la intervención de Dios se hace en primera persona. Puesto que me ama, dice el versículo 14, Dios ha escuchado la profesión de fe del judío. Puesto que me ama, lo salvaré, lo protegeré, pues me reconoce. Me llamará y le responderé. Estaré a su lado en la desgracia. Lo salvaré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida. Haré que vea mi salvación. Dios está diciendo a través de estos verbos cómo va a obrar en la vida del judío. Tendrá salvación, tendrá protección, cuando llame Dios le va a responder. Dios estará a su lado en la desgracia, le salvará y lo honrará, lo saciará de larga vida y hará que vea la salvación. ¿Qué podemos nosotros concluir de este salmo? El judío ha expresado desde un principio su confianza en Dios. Es un salmo de confianza. Ha expresado su confianza en Dios, en ese Dios que es Shaddai, que es Yahvé, que es Elión, que es refugio, que es Salvador. En el peligro, Él se ha refugiado en aquel que en su experiencia de vida le ha salvado, le ha protegido, le ha guardado. Viendo la confianza y profesión de fe que el judío ha hecho en torno al gran poder de Dios, negándose a los ídolos del momento, Dios pronuncia palabra de protección y de salvación. Volviendo al inicio de lo que fue la primera parte, ¿qué no es este salmo? Este salmo, reitero, no es un amuleto. Este salmo no es no tiene elementos mágicos. Es la experiencia, esa oración de un judío que en su vida ha reconocido la mano y el poder de Dios. Tú, como yo, hemos visto a Dios actuar en nuestras vidas. Eso que Dios ha hecho con nosotros lo hacemos oración y desde allí reconocemos su grandeza. No basta con tener la Biblia en el Salmo 91 abierta en la habitación, no basta con eso. Lo que conviene es que tú creas en que el Dios que habla en el Salmo 91 y al que tú le sirves, lo que hizo una vez lo puede volver a hacer contigo. Que Dios te bendiga y que los acontecimientos de esta Pascua 2021, aún en la crisis sanitaria en la que vivimos, nos permitan reconocer a Dios como nuestro Salvador, como nuestro escudo, como nuestro alcázar, como nuestro libertador. Dios contigo.